escucharemos una prédica del pastor Sung-Guk Cho de Corea. La fecha de la prédica es del 10 de noviembre del 2019. El intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. El pasaje de hoy se encuentra en Lucas capítulo 9 del versículo 57 al 62 y el título del mensaje de hoy es Síganme. Dice la escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo a Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces en este pasaje vemos que Jesús le dijo: sígueme, y vemos la reacción de tres clases de personas. Como ustedes pueden ver, no hay una conclusión en si verdaderamente ellos al final siguieron a Jesús o no. Desde este punto podemos entender que está tratando de darnos un mensaje. Y realmente no importa si al final lo siguieron completamente o no lo siguieron. Podemos ver que estas personas, aunque querían seguir a Jesús, realmente estaban enredados con tantas cosas. Hoy, aquellas personas que están asistiendo a la iglesia quieren seguir a Jesús. Seguramente quieren seguirlo. Pero debemos de preguntar, ¿realmente ellos están siguiendo a Jesús? Por supuesto que todos nosotros en realidad al final esperamos estar siguiendo a Jesús. Especialmente para la iglesia repleta del Evangelio para la cual estoy predicando el mensaje hoy. Yo espero que cada uno de nosotros, sin excepción, seamos capaces de seguir a Jesús. En el pasaje de hoy, en cada uno de estos tres casos, Jesús parece ser muy agresivo y muy fuerte en sus palabras con estas personas. Le está poniendo un estándar muy alto y se lo está poniendo muy duro. Y realmente este pasaje de la Escritura nos da la respuesta a esta pregunta: ¿qué significa seguir a Jesús? Veamos el primer caso. Veamos el pasaje 57 de Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y si vemos Mateo capítulo 8, vemos estas palabras, este pasaje muy similar y las palabras de esta persona que fueron muy similar. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, 18 al 20. Mateo capítulo 8, versos 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. De estos dos pasajes podemos entender que este hombre que vino y le dijo esto a Jesús era un maestro de la ley, un escriba. ¿Quién es este escriba? ¿Qué cosa es un escriba? Hacía muchísimo tiempo eran este tipo de personas que servían a los reyes. Sin embargo, en la historia, a medida que ha pasado el tiempo, estos escribas se han convertido en otra clase de personas. Es una persona que enseña la ley de Dios y es una persona que lleva el registro de toda la historia del pueblo de Dios. Este tipo de personas, los escribas, se han vuelto especialistas en la ley, por eso es que son capaces de enseñar la ley. Incluso son capaces de juzgar usando esta ley. Y van a juicio para juzgar con esta ley. Desde el entendimiento de hoy en día podemos decir que esta persona es un escriba, es un maestro de la ley, pero al mismo tiempo es un juez. Esta clase de persona vino a Jesús. Y esta clase de persona vino a Jesús que tenía este nivel. Con este nivel, esta persona se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo te seguiré. En cierto sentido es una persona muy influenciante. Le dijo a Jesús: me gustaría seguirte, te voy a seguir. Imaginen, por ejemplo, ahora un maestro o un juez. Sería como una persona que trabaja en un seminario teológico hoy en día. Es una persona muy influenciante y esta clase de personas se acerca a Jesús y le dice: me gustaría seguirte. Pero a él, Jesús le da una respuesta. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo: vamos, sígueme, o no me sigas.
En vez de eso le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué cosa significa eso? Es porque Jesús sabía y Jesús entendía el por qué este maestro de la ley se acercó a él y le dijo, quiero seguirte. Muchos milagros ocurrieron antes de Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 9. Jesús sanó a estas personas leprosas y otras enfermedades más. Él echó fuera demonios y hizo muchos milagros. La multiplicación de los panes, en fin, muchos milagros fueron realizados por Jesús. Por tanto, muchas personas seguían a Jesús ahora. Mateo capítulo 8, verso 18 dice, cuando Jesús vio a la multitud, se vio rodeado de mucha gente, entonces ordenó que se pasara al otro lado del lago. Entonces este maestro de la ley pensó, él puede sanar a los enfermos, puede incluso multiplicar el pan y los peces. Tiene mucha gente alrededor. Así que este maestro de la ley los miró. Entonces, si yo soy capaz de seguir a Jesús, si yo lo sigo, voy a ser libre del problema de la comida, el problema de las enfermedades y también problemas políticos van a ser resueltos en mi vida también. Seguir a Jesús será el mejor beneficio, mejor que ser un maestro de la ley, mejor que ser un escriba. Por eso es que este maestro se acerca a Jesús y le dice, quiero seguirte, te seguiré. Jesús entendió su corazón. Por eso es que Jesús responde, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Significa que si tú me sigues no vas a tener ninguna ganancia en términos de este mundo. Si tú quieres seguirme por causa de los beneficios físicos o los beneficios que te puede dar el mundo, entonces ahí te equivocaste. Pero de hecho en la iglesia vemos muchas personas que son como este escriba de la ley, que son como este maestro de la ley, como este escriba. ¿Por qué tú quieres creer en Jesús? ¿Por qué causa quieres seguir a Jesús? Es porque en sus corazones dicen, si yo sigo a Jesús, voy a tener ciertas compensaciones. Habrá muchísimos beneficios en muchísimas áreas si yo sigo a Jesús. Tienen esta idea en sus corazones, el Dios Todopoderoso va a ver mi obra y me va a bendecir. Más de lo que ustedes pueden imaginar, tanta gente están siguiendo a Jesús y están queriendo seguir a Jesús y se encuentran creyendo o queriendo creer y siguiéndolo, esperando estas compensaciones físicas, estas bendiciones de esta tierra, estos beneficios físicos. Nosotros lo sabemos muy bien, pero si ustedes ven la vida de estas personas que siguieron a Jesús, los discípulos de Jesús, esta idea de este evangelio de la prosperidad con ellos no iba. Si tú quieres seguir al Señor por causa de estas bendiciones físicas, estas bendiciones de este mundo, eso está erróneo, está mal. Pero más de lo que ustedes pueden imaginar incluso, muchísima gente tiene esta clase de concepto en su mente. Entonces si tú sigues a Jesús vas a tener esto y aquello y lo otro. O tienes que seguir a Jesús y creer en Jesús porque cuando tú crees en Jesús y lo sigues, entonces el negocio prospera y es bendecido. La familia también es bendecida. Por eso es que hay que creer en Jesús, hermano. Muchísima gente tiene esta clase de fe así y entonces sucede que lo predican de esa manera. Sin embargo, si ustedes miran la Escritura, si miran a las personas en la Escritura, estas personas que han sido usadas por Dios, si tú miras su vida, de hecho, en vez de recibir muchísimas bendiciones y de ser prósperos, ellos han perdido todas estas bendiciones, todas estas cosas físicas, lo pierden todo, lo dejan todo, lo abandonan todo con el propósito y el deseo de servir al Señor. Realmente entonces Jesús está usando este ejemplo de este escriba de la ley, tratando de explicarnos, ¿ustedes ahora saben lo que significa seguirme? ¿Ustedes son capaces de entender ahora lo que significa el seguirme? El seguirme no les va a garantizar que tengan estas bendiciones físicas garantizadas. De hecho, quizás ustedes lo pierdan todo. Ustedes pueden seguirme si verdaderamente han encontrado el valor de seguirme a mí. Y siguiéndome a mí puede que pierdan todo. Y aunque pierdan todo, si han descubierto el valor de lo que significa seguirme a mí, aunque lo pierdan todo, van a seguirme. Es por eso que el seguir a Jesús, el seguir al Señor, si no comprendemos lo que significa, verdaderamente no podemos seguirle. Solamente cuando tú te percatas y tú encuentras verdaderamente que Él no solamente es el Rey de esta tierra, sino que es el Rey de todo el universo, que es el Rey de los cielos, entonces únicamente así cuando descubres el valor y la grandeza de esto, es que tú renuncias a todo, dejas todo atrás y lo pierdes todo por causa de seguirlo.
Primero que todo, si tú verdaderamente deseas seguir a Jesús, entonces es necesario quitar este concepto y esta idea de que recibirás algo a cambio, que recibirás estas bendiciones físicas de este mundo o de esta tierra. De esta primera persona que quería seguir a Jesús, de este escriba de la ley, podemos entender con qué clase de corazón tenemos que ahora acercarnos a Jesús y seguirle. Veamos el segundo caso. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es un caso diferente al caso del primer hombre, del escriba de la ley. Es porque Jesús primero se acerca a él y le dice, sígueme. Y si vemos el mismo pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 8, veremos una pista acerca de esta persona. Mateo 8, capítulo 8, verso 21, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Podemos ver que esta persona es uno de los discípulos de Jesús. Nosotros sabemos y entendemos que cuando la Escritura menciona acerca de los discípulos, por supuesto que están incluidos los 12 apóstoles, pero al mismo tiempo está incluyendo a más personas. Y esta persona a la cual Jesús le dijo, sígueme, ya es un discípulo. En cierto sentido, ya él ha dado su vida para seguir a Jesús. Yo puedo ver que es una persona que ya está siguiendo a Jesús. Ya el discípulo estaba siguiendo al Señor, pero Jesús se acerca y le dice, sígueme. Y yo puedo ver que Jesús sabe algo acerca de él, por lo tanto le dice, sígueme. Entonces el discípulo le contesta, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Hay muchísimas interpretaciones acerca de este pasaje. Algunas interpretaciones dicen que su padre recientemente falleció, otras decían que su padre estaba muy viejo y estaba enfermo y se murió. Pero Jesús le dice muy fuertemente y firmemente, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En cierto sentido, es algo muy duro. En la ley de Moisés vemos que cuando el padre de alguna persona muere, vemos que estas pertenencias son quitadas y que esta persona, el hijo, es libre de otras leyes. Y hay muchas leyes para cuando una persona muere. Los israelitas tenían que seguir muchísimas leyes y muchísimos rituales cuando una persona moría. Entonces al morir el padre de alguien tenía que enfocarse en el funeral y hacerlo de la manera que estaba establecido. Incluso la ley judía valoraba mucho este evento del funeral y las personas tenían que acercarse y servirlo y hacer este ritual. Pero Jesús dice algo muy fuertemente. Es muy natural que si tu padre muere tengas que ocuparte del funeral y servir y todo esto y atender y seguir la ley y todas estas cosas. Y Jesús mismo lo enseñó, debes amar a tus padres. Y Jesús mismo mostró al mundo cómo él seguía la voluntad del Padre y cómo él obedecía al Padre. ¿Cómo es posible que diga estas palabras tan duras? Y no solamente que son palabras duras, sino que puede que como que entran en contradicción con lo que él mismo había mostrado antes. Jesús dice estas palabras porque ya él conoce a este discípulo. Es porque este discípulo tiene un conflicto entre dos cosas. Yo necesito hacer la obra de Dios, pero también quiero hacer la obra del mundo. Y no se trata de que Jesús está diciendo todos los trabajos del mundo son incorrectos, son malos. Se trata de que este discípulo tiene un conflicto en su corazón por esta razón. Él está en medio de dos cosas. Está la obra de Dios y un trabajo del mundo. Muchas personas quieren hacer estas dos cosas a la misma vez, pero no funciona haciéndolas así, las dos a la misma vez. Porque nuestro Señor nos habla de lo que es la prioridad. No se trata de la historia de que un cristiano no vayas a servir a tu padre y atender el funeral si tu padre muere. No es eso. Nuestro Señor está haciendo un comentario muy firme y duro para este discípulo, porque el Señor ha visto esta confesión del discípulo. Señor, voy a seguirte. Pero al mismo tiempo, Él está muy preocupado. Y Él está poniendo este trabajo del mundo como su prioridad. Por esa causa Jesús le da esta respuesta. Pero realmente podemos ver muchos casos como este discípulo en la iglesia. Yo quiero servir en el mundo, quiero servir en un trabajo en el mundo, o quiero estar en algo en el mundo, y a la misma vez quiero servir a Dios. Quiero agradar a Dios. Entonces, ¿qué significa este trabajo del mundo? No es algo difícil.
Si tú quieres dormir, comer y beber, es muy natural hacer todas esas cosas. Sin embargo, por hacer todas esas cosas, estás poniendo al lado la prioridad. Estás poniendo de lado hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios. Yo he conocido muchísimas personas en mi vida. Muchas personas que realmente aman a Dios y quieren vivir para Dios. Pero como tienen tantas cosas que los ocupan y le quitan el tiempo de Dios, y estas personas se supone que en el mundo hagan la obra de Dios. Se supone eso. Pero en vez de eso, realmente están muy ocupados con estos trabajos del mundo y en esta obra mundana. Por tanto, están tan ocupados y no pueden servir a Dios. Ellos dicen, mi corazón descansa en Dios. Dios, tú conoces mi corazón. Pero estoy tan ocupado con este trabajo. Tengo que sobrevivir, tengo que comer, tengo que vestir. Necesito hacer esto. He visto muchísimas personas de esa manera. Muchísimas personas alrededor de mí y me dicen, yo estoy tan ocupado con esto y con esto otro. Yo voy a retrasar un poquito esta obra de Dios, pero yo la voy a hacer, yo la hago. Solo la estoy deteniendo un poquito y luego la hago. Y también debo de devocionar, debo de aportar para esta obra del Señor, así que necesito hacer esto. Es por lo cual ellos permanecen tan ocupados. Y cuando yo tengo un tiempo ahí libre, voy a ser capaz entonces de hacer la obra de Dios. Están tan afanados y tan ocupados trabajando para hacer dinero, y es por lo cual ellos dicen que van a tener un después para hacer la obra de Dios. Cuando mi familia se estabilice, tú verás que yo voy a hacer la obra de Dios. Entonces ellos hacen lo que sea para que su familia se estabilice. Y por supuesto yo estoy claro de que estas cosas uno debe de hacerlas. Si el padre de alguno de nosotros se muere, por supuesto que hay que enterrarlo. Pero nuestro Señor entendió su corazón. Nuestro Señor está diciendo este mensaje a esta clase de personas que están viviendo dentro de este conflicto. ¿Debemos de servir al mundo o servir a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Servimos a Dios o al mundo? ¿Qué hacemos primero? Y tienen estos juicios y juzgan dentro de cómo hacer estas cosas y qué cosa hacer primero. O vamos al mundo y servimos al mundo, o vamos a Dios y servimos a Dios, o servimos al mundo y a Dios. Pero vemos que aquellas personas que siguen al Señor y sirven al Señor ponen como prioridad la obra de Dios. Incluso en un momento tan difícil como la muerte del Padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por supuesto que hay que darle una interpretación espiritual. Estas personas que están muertas espiritualmente, que entierren a estos que están muertos físicamente. Significa, deja que estas personas que están muertas espiritualmente solamente viven enfocadas en las cosas muertas. Estas personas que están muertas espiritualmente solamente se enfocan en estas cosas muertas. Por ejemplo, el beber, el dormir, el comer. Todo es en su vida este tipo de cosas. El vivir una vida así como sea, deja que estos muertos vivan en estas cosas muertas. Y las personas que están vivas entonces que me sigan. Jesús nos está diciendo, si tú crees en mí, si tú me sigues, entonces si muere tu padre, no lo entierres. No participes en ningún funeral. No significa eso. No es eso. Por supuesto que tú puedes participar en estos eventos y tienes que hacerlo mejor. Es tu familia. Sin embargo, tienes que ser capaz de entender por qué haces este tipo de cosas. ¿Por qué estás en estos trabajos del mundo? Si no lo entiendes profundamente, y si no estableces una prioridad, entonces todo se derrumba en tu corazón. ¿Cuál es la obra de Dios? Porque eres tú la persona que se tiene que encargar de salvar a estas personas que están muertas. La obra de Dios es salvar a esta gente que está muerta. La obra de Dios es salvar a estas personas muertas, en vez de involucrarse en esta obra del mundo con ellos. Y por causa de hacer la obra de Dios, por causa de salvarles, entonces es que tú te ocupas de estas cosas que están en el mundo y vas a los funerales y atiendes los funerales y entierras al muerto y haces todo lo que tengas que hacer, pero es por causa de la obra de Dios. Pero Dios le está haciendo esta pregunta, el Señor le hace esta pregunta en su corazón. ¿Para qué tú estás viviendo tu vida? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Con qué clase de corazón tú vives tu vida? Tú has dividido entonces la obra de Dios y la obra para el mundo y sirves a Dios y por allá sirves al mundo. Y le dices, bueno Dios, ahora me toca servir al mundo, tengo que encargarme Dios de estas cosas del mundo primero ahora. Voy a hacer esta obra para ti, luego esta obra que es la obra de Dios tuya, luego yo la hago y pero la voy a hacer luego. Si tú estás así,
Realmente déjame decirte que no es así como servimos al Señor. Por supuesto, todas estas personas que asisten a la iglesia tienen este corazón de servir al Señor. Pero siempre la obra del Señor es demorada por ellos. El servir en la obra del Señor, ellos lo retrasan. Siempre su prioridad es la obra del mundo. Pero en su corazón no tienen felicidad, en sus corazones no tienen gozo, no tienen alegría. Ellos siempre dicen, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi corazón. Pero ¿qué clase de corazón es el que tienen? Señor, tú conoces mi corazón, yo tengo un corazón para ti, pero déjame que primero me encargue de resolver este y otro asunto del mundo. ¿Será que ese es el corazón correcto para con Dios? ¿Será que ese es el corazón correcto que Dios quiere que tengamos? Por muchísimo tiempo he visto esto. Continuamente están poniendo como prioridad las cosas que son del mundo. Yo no solamente estoy hablando de mi iglesia, sino que estoy hablando de todo el mundo ahora. Nuestro Dios se ha dado para nosotros, se ha dado a sí mismo para nosotros. Nuestro Dios ha dado su vida para nosotros. Él nos ha dado el privilegio de que ahora nosotros podemos participar de estas grandes bendiciones que Él nos da. El seguir a Jesús, el que Él nos diga, sígueme, es una gran bendición. Incluso vemos que Jesús corta a otra persona afuera como este escriba de la ley, pero a nosotros nos dice, sígueme. Sin embargo, nuestros ojos están fijos en las cosas del mundo. Estamos sirviendo al Señor, pero al mismo tiempo nuestra prioridad y nuestros ojos están fijos con las cosas del mundo. Eso significa que yo me voy a encargar de las cosas del mundo primero y luego, Dios, te voy a servir. Déjame terminar de enterrar a mi padre y luego de eso yo te voy a seguir. Jesús conocía su corazón. Jesús rápidamente, prontamente entendió la situación, entendió su corazón. Y por eso es que dice, sígueme. Yo verdaderamente espero y oro que seamos capaces de seguir hasta el fin a nuestro Señor Jesús Cristo. Bien, veamos ahora el tercer caso. El verso 61, Lucas 9, verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y quisiera compartir dos aspectos, dos puntos importantes de acuerdo a este pasaje. Primero, la condición. Y te voy a seguir, Señor, pero hay una condición. No es nada especial, no es nada del otro mundo, pero hay una condición. Es algo muy natural que te voy a pedir. Pero es una primera condición y es una única condición que yo tengo. Yo no sé cuándo yo voy a regresar, así que lo que te pido es que me dejes, que me despidas primero de los que están en mi casa. Déjame decirle adiós a mi familia. Esa fue la condición de este hombre. Sin embargo, vemos a muchísima gente así en la iglesia. Señor, yo realmente quiero seguirte, pero para eso necesito resolver esto primero. Si tú resuelves este problemita, entonces yo te sigo. Si tú aumentas tan solo un poco mi salario, entonces yo te voy a seguir. Si tú solamente sanas, mi hijo, yo entonces te voy a seguir. Si tú bendices mi negocio tan solo un poco, entonces yo te sigo. Cuando yo termine el trabajo que estoy haciendo ahora, yo te voy a seguir. Traemos una serie de condiciones a nuestro Señor Jesús. Si tú quieres seguir a Jesús, pero cada vez que quieres seguir a Jesús pones una condición y dices cuando se termine esta condición, entonces Jesús, yo te voy a seguir. Entonces, ¿cómo vas a seguir a Jesús así? Estamos errando. Y hay otra cosa la cual quisiera compartir. Este hombre realmente ponía su mano en el arado, pero seguía trabajando. Ponía su mano en el arado trabajando para el Señor, pero miraba hacia atrás. Él tenía la mano en la obra del Señor, pero continuamente miraba hacia atrás, hacia el pasado. O el mundo continuamente daba una mirada hacia atrás. Aunque está trabajando tan duro haciendo la obra de Dios, al mismo tiempo está pensando, yo estoy haciendo la obra del Señor tan arduamente, quizás Él pueda bendecir a mis hijos, para que crezcan saludables y para que sean exitosos. Estoy trabajando tan duro en la obra del Señor, pero necesito esto y necesito aquello otro. Todas estas son cosas del mundo. Significa que tú te mantienes mirando atrás, al pasado, al mundo. En cierto sentido, primero este hombre pone una condición y por otra parte está poniendo sus ojos en las cosas del mundo, en el pasado. Está mirando atrás. Y esa persona
no es un obrero fiel para el servicio del reino de Dios, no está apto para el reino de Dios. El Señor Jesús hace un comentario muy fuerte, muy firme para él. Esta clase de persona no es apto para el reino de Dios. Esta persona dispuesto va y toma el arado y comienza a arar trabajando para el Señor. Pero Jesús le dice, esta persona está mirando continuamente hacia atrás. ¿Cómo puedes hacer un trabajo fiel en el reino de Dios? No se puede. No eres apto para el reino de Dios. En Sodoma y Gomorra, Dios salvó la familia de Lot. Y salieron corriendo para un lugar donde no iba a llover fuego y azufre. El Señor ordenó una sola cosa: no miren hacia atrás. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás. Y sabemos que ella se convirtió en una estatua de sal. No es un evento simple. Realmente es un mensaje muy fuerte para nosotros. No miren hacia atrás. Mientras ustedes están caminando en el camino del Señor, no miren hacia atrás. Si ustedes miran hacia atrás continuamente, eso los hace no aptos para el reino de Dios. Y así es como podemos seguir a Jesús. A través de estos 3 casos, Jesús está explicando lo que significa el seguirle a Él. Es incorrecto seguir a Jesús por causa de estas bendiciones mundanas, estas bendiciones físicas. Es incorrecto. Yo quiero seguir a Jesús, sin embargo estoy siempre en conflicto entre servir en la obra del Señor y servir en el mundo. Y siempre estoy juzgando qué cosa debo servir primero y a dónde quiero ir primero y a dónde debo de ir primero. Para Dios o para el mundo o para Dios. Y al final siempre escojo las obras del mundo y las cosas del mundo como mi prioridad. Pero yo sirvo a Dios. Pero en realidad no estoy siguiendo a Jesús. Entonces si tú confiesas que quieres seguir al Señor, pero continuamente comienzas a sacar condiciones. Y también miras atrás al pasado, miras atrás para el mundo. Eso significa que realmente no estás siguiendo a Jesús. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos son los ejemplos de cómo negarnos a nosotros mismos. Y así es como podemos tomar nuestra cruz. Que esta gracia sea sobre cada uno de nosotros. A través del ministerio en Guatemala yo fui muy bendecido y fui muy agradecido de todos los frutos que se produjeron allá. Pero lo más bendecido fue ver a todos los miembros de la iglesia Jireh. Yo tengo todas las fotos en mi Facebook, pero algo que me impactó fue una pareja de jóvenes que están encargados de precisamente la ciudad de Guatemala. Y el esposo es de 30 años y la esposa es de 29. La esposa recibió profundamente el evangelio. El esposo estaba encargado de la alabanza y al principio no estaba muy interesado en el evangelio. Pero a medida que se conocieron más y que su matrimonio se llevó a cabo, la gracia de Dios fue con ellos y sobre todo con él. En una ocasión él escuchó el mensaje del pastor Bermúdez y él fue muy impactado. Después que se casaron se mudaron a la ciudad de Guatemala y su vida cambió por completo. Wow, verdaderamente necesitamos salvar la ciudad de Guatemala. Con todo su corazón han estado sirviendo en este ministerio. Necesitaban trabajar y se levantaban temprano en la mañana como a las 5. Y trabajaban hasta las 6 de la tarde. Y desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche hacían el ministerio para salvar la ciudad. Hay mucho tráfico en la ciudad de Guatemala. Si tú te mueves de una ciudad a otra o de un municipio a otro, tienes que pasar al menos 2 horas en la carretera. Y ellos no son pastores. Pero ellos están poniendo mucho esfuerzo, están tocando tantas puertas, están abriendo tantas puertas y compartiendo a tantos cristianos. Ellos han entrado en estas iglesias, se están evangelizando juntos, están trabajando juntos y están apoyando a su iglesia mucho. Una asociación de pastores se abrió para el evangelio y abrió para una conferencia a las 10 de la mañana, pero ellos están trabajando en sus trabajos. ¿Cómo pueden asistir a esta conferencia? Así que el esposo le dijo a su jefe: ¿puedo tener mi horario de almuerzo un poco más temprano? ¿Puedo tener mi horario de almuerzo a partir de las 10 de la mañana? ¿Puedo almorzar a partir de las 10 hasta las 11? Así que él tuvo su horario de almuerzo de las 10 a las 11 de la mañana y en ese horario fue a la reunión y compartió el evangelio y al finalizar regresó a su trabajo. Había otra ocasión donde él tenía una reunión después de su trabajo. Sin embargo, había un tráfico muy pesado en la carretera. Y también estaba lloviendo muy fuerte.
Y él pensó, bueno, voy a llegar muy tarde para entonces. Entonces, él, ¿qué hizo? Él aparcó su carro, él lo parqueó en una esquina y caminando, atravesando por todos los carros bajo la lluvia para llegar temprano a la reunión. Pero de todas maneras llegó tarde por 15 minutos. Y por supuesto el pastor estaba muy enojado. Pero aún así él predicó el evangelio allí. Así es como él hizo el ministerio y así es como él preparó estas reuniones con los pastores y estos encuentros. Pero en medio de todo esto la esposa fue al hospital para un chequeo. El doctor le dijo que ella tenía una baja posibilidad de quedar embarazada para tener un bebé. Esa fue la situación. Yo prediqué el mensaje del evangelio durante la conferencia principal, la Conferencia Nacional de Evangelismo, y yo hice este comentario: creer en Jesús no se trata acerca de recibir una bendición, se trata más bien de entrar en el mundo del sufrimiento. Y yo les dije, bienvenidos al mundo del sufrimiento. Ese fue mi mensaje. Ese mensaje fue una gran bendición y fue una solución para ellos. Así que ella vino y me habla a mí. Ella compartió su situación conmigo primero. Si Dios quiere y si Dios me lleva para hacer la evangelización mundial sin que yo pueda tener hijos, entonces vamos a obedecerlo. Ellos compartieron este pensamiento y este es su corazón. Así que yo oré con ellos, porque ellos realmente ya han dado su vida a Dios. Yo fui capaz de sentir su corazón. Y cuando yo oraba con ellos, yo fui muy bendecido. ¿Cómo pueden existir personas de esta clase? ¿Cómo pueden esta pareja tan joven abrir este corazón así en medio de esta clase de situaciones? En el último día tuvimos una ceremonia y el esposo formaba parte de esta ceremonia de despedida que tuvimos y él estaba llorando muchísimo. Y lloraba no porque estaba triste. Él lloraba porque estaba muy feliz. Estaba feliz de estar en ese lugar. En estos tiempos tan malos, en estos últimos tiempos, yo estoy tan feliz de estar en este lugar. ¿Será este acaso el verdadero estado de un verdadero discípulo? Pudiéramos decir, si tú trabajas duro, muchísimo, Dios entonces te va a bendecir. Pero en vez de bendecirles, Dios permite mayores sufrimientos. Pero ellos realmente los reciben como un mensaje. Esa es la vida del discípulo. Esto es realmente lo que significa el seguir al Señor. Y yo puedo recordar otra persona. Cuando yo fui a la iglesia Jiré, estaba este equipo de adoración. Y es muy extraño porque en cualquier país donde yo voy, el grupo de alabanza es como el último que recibe el mensaje. Y es esta persona que opera el equipo de audio del grupo de alabanza. Cuando la alabanza está activa, todo el mundo está muy bien, y igual que este joven con los ojos abiertos, pero cuando comienza el mensaje, los ojos de él se duermen. Y este era el caso. Y yo pensaba, es algo muy triste. Qué desafortunado que cuando empieza el mensaje se duermen. Pero han pasado 5 años ya. Y ahora mismo esta persona está encargada de una provincia. Pero yo escuché esta noticia tan asombrosa. Desde Mazatenango, donde su casa se ubica, le toma alrededor de 16 o 17 horas viajar hacia la localidad donde él se encarga de desarrollar el ministerio, que se llama Petén. Y además de ser muy lejos, la carretera para nada es una carretera cómoda. Por causa de construcciones y por causa de tráfico y por causa de otras cosas, hay necesidad de estar en la carretera menos 2 horas desviado y parado. Significa que tiene que viajar alrededor de 19 o 20 horas para llegar a la ciudad, hacer el ministerio y luego regresar a casa y pasar nuevamente las 19 o 20 horas en la carretera. Lleva haciendo esto alrededor de 1 año y medio. En la última visita a Guatemala fuimos testigos de cuántos discípulos él fue capaz de formar en esta área llamada Petén. Él ha estado haciendo el ministerio con todo su corazón. Pero yo escuché que en medio de él hacer el ministerio, su hijo falleció. Así que yo en esta oportunidad tomé una foto con su familia. La esposa de él cuando caminaba parece que tenía alguna dificultad. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero ahora él pierde a su hijo. Su esposa se encuentra enferma y tiene cierta discapacidad en su cuerpo. Pero yo puedo apreciar que a pesar de todas estas dificultades y a pesar de todo esto, él con todo su corazón se encuentra desarrollando el ministerio con todo su ser. Es tan sorprendente. ¿Cómo es posible? Yo los vi a ellos con mis propios ojos.
¿Cómo pueden estas cosas suceder después de tan poco espacio de tiempo? Yo pude ver su corazón. Realmente ellos desean la evangelización de su territorio y la evangelización de Guatemala y la evangelización mundial. Y mientras él desarrollaba el ministerio, yo estoy seguro de que hubo tantas tentaciones alrededor de él. Y yo sé también que hubo tantos sufrimientos. Cuando su hijo estaba a punto de morir, han habido otros casos de que la pareja se encuentra encargada de un estado y por causa de todo esto ellos al final se divorcian. Y yo puedo entenderlo. Generalmente es que el esposo no puede entender a la esposa. Estos esposos incrédulos no pueden entender a las esposas y entonces ellos al final se terminan enojando mucho. Es porque esta esposa en vez de cuidar a la familia está yendo a diferentes lugares así. Está viajando muchísimas horas, está gastando tanto tiempo sin recibir ningún pago, ningún beneficio. Y este matrimonio joven del cual les hablo, ellos no regresaron atrás. Ellos no miraron atrás. Ellos continuamente se mantienen avanzando. Cuán grande es el Evangelio. El poder del Evangelio es muy grande. Es el Evangelio quien cambia vidas. Y realmente esta historia de ellos, el poder verlo y experimentarlo, esto golpeó mi corazón. Esta es la verdadera vida del discípulo. Hay una familia que realmente tocó mi corazón. Los padres estaban ocupándose de un estado, y los hijos estaban ocupados de otro estado, y los hijos de estos últimos estaban ocupándose ahora de una provincia más pequeña. Realmente es una familia, pero el matrimonio y los hijos más pequeños se encargan cada uno individualmente. Se están encargando cada uno individualmente de diferentes estados. Este padre de familia vino y estaba dando un reporte, y la gracia dada por el Señor fue tan grande, al extremo de que su corazón estaba latiendo tan fuerte y él fue lleno de esta gracia y de esta alegría. Él tuvo que detener, era tanto el gozo y tanta alegría que él tuvo que detener el informe del reporte y tuvo que sentarse para que lo atendieran los médicos. Es porque él entendía que la gracia dada por el Señor es tan grande. Él fue tan movido, tan tocado por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Y es la obra que Dios está haciendo a través de él mismo y de su familia. Y no es que ellos no tengan problemas. No se trata de que ellos no enfrentan problemas. Ellos vinieron a entender verdaderamente lo que significa seguir a Jesús, seguir al Evangelio. Y ellos son capaces entonces ahora de vencer cualquier cosa. Y cuando esta clase de personas se levanta a la hora de la alabanza, de adoración, es algo tan espectacular, es tan asombroso. Cuando esta clase de personas se levanta y comienza a adorar, la adoración es sensacional. Cuando Jesús dice, sígueme, no es una historia simple escrita en la Biblia. Realmente es el incidente que nos habla acerca de lo que significa el seguir a Jesús. Y esta clase de personas realmente tuvieron lugar en la realidad. A través del Evangelio que nosotros compartimos con nuestra boca, a través de ese Evangelio, esta clase de cosas tan impactantes están ocurriendo en todo el mundo. Es algo tan grande, yo estoy tan agradecido. Estoy tan agradecido porque estos frutos están comenzando a nacer. Y estoy tan agradecido también porque al mismo tiempo Dios usa mi vida y usa la vida de la iglesia para esta obra. Y también este es un mensaje muy fuerte para nosotros. El Evangelio que fluye a través de ustedes tiene esta clase de resultados. Entonces, ¿será que nosotros tenemos que correr con esta clase de discípulos? Desde el fondo de mi corazón hago esta petición a todas las personas que están viendo o escuchan este video y a todas las personas de la iglesia repleta del Evangelio. Nuestro Señor nos ha dado todo a nosotros. Eso en sí mismo es el más grande de los regalos. Y Él nos ha dado el mejor de los regalos. El poder seguirle es el más grande de los regalos. Es el más grande de los privilegios. Y en este camino la recompensa eterna ha sido preparada para nosotros. Y esta continua y profunda relación y comunicación es garantizada mientras caminamos en este camino. Aunque no somos capaces de ver ahora toda esta recompensa, la verdad es que no se le puede comparar con nada en el mundo. Caminamos en este camino y es el camino más glorioso. Y nuestro Señor nos está invitando. Pero después de recibir esta invitación tan grande, nuestros ojos siguen aún en el mundo. Y siguen valorando y apreciando el mundo y juzgando entre Dios y el mundo. Y muchas personas tienen este mal entendimiento de si siguen caminando en este camino, ahí van a recibir bendiciones de Dios. Otras personas ponen estas tontas condiciones.
Señor, si tú me das esto, si me das lo otro, yo te seguiré. También hay otras personas que aunque tienen un buen corazón para seguir a Jesús, ellos desean primero ocuparse de sus necesidades físicas, de su trabajo físico en el mundo, y van a seguir al Señor Jesús, pero después de ocuparse de este trabajo físico en el mundo, ponen su prioridad como su trabajo físico. Si tú eres capaz de entender el valor del Evangelio, podrás percatarte de cuán tonto son estos tres casos. Y el pensar así realmente es muy tonto. Yo verdaderamente oro para que el Señor derrame gracia sobre cada una de nuestras vidas y abra nuestros ojos para que podamos ver el valor del Evangelio, para que seamos capaces de vivir nuestra vida siguiendo a Jesús con un corazón gozoso, y seremos capaces de seguir al Señor incluso si no recibimos nada de recompensa de estas cosas físicas ni del mundo, y seguir al Señor y servirle y ponerlo como nuestra prioridad principal, primordial y más importante en nuestra vida. Y seamos capaces de servir al Señor sin poner ninguna condición y sin poner la mirada atrás, ni en las cosas del mundo, ni en las cosas físicas, ni en el pasado. Solamente esto es posible cuando miramos a Jesús y nos percatamos de cuán grande Él es. Cuando somos capaces de entender cuán grande es el Evangelio, únicamente así seremos capaces de hacer esto. Oro para que ustedes quienes escuchan este mensaje sean capaces de percibir esto y percatarse. Ustedes son tan privilegiados y bendecidos. Han recibido esta invitación tan grande y especial. Nuestro Señor Jesús dijo, si ustedes dan aunque sea un vaso de agua fría a aquellas personas que van en mi nombre, yo eso lo voy a recordar siempre, no lo olvidaré. Pero Dios a ustedes, la iglesia repleta del Evangelio, no tiene razón alguna para no bendecirlos, porque ustedes han estado sirviendo muy vehementemente y firmemente en la evangelización en todo el mundo. Son los miembros que han estado apoyando y echando hacia adelante este ministerio, así que Dios no tiene razón para no bendecirlos a ustedes. Todo el mundo les agradece a ustedes, y los discípulos de todo el mundo están muy agradecidos por nosotros. Entonces, de una manera consciente, no podemos permanecer de la misma manera y quedarnos en el mismo lugar siempre. Hasta la venida del Señor tenemos que continuar transformándonos, presentarnos cada día delante de Dios. Y así seremos capaces de guiar a estos discípulos tan agradecidos que están por nosotros, guiarlos a ellos hasta el fin. Verdaderamente desempeñemos este rol donde quiera que sea que nos encontremos en nuestra vida diaria, sin importar cualquier situación que atravesemos, sin importar cualquier situación al ambiente que exista. Así aquellas personas, aquellos discípulos que nos vean a nosotros van a ser capaces de ver el Evangelio en nosotros. Y entonces ellos serán capaces de vivir la misma vida que estamos viviendo nosotros. Mientras yo viajo a los países fuera de mi nación, Dios me da muchos pensamientos. Muchísimos discípulos en todo el mundo, ellos realmente valoran y realmente le dan las gracias a la iglesia repleta del Evangelio. Yo vengo a percatarme de que solamente parece que nosotros nos hemos esforzado tan solo un poquito. Y solamente estamos pasando un poquito de sufrimiento. Sin embargo, Dios está permitiendo que esta obra tan grandiosa suceda. Y nosotros estamos sirviendo con este corazón. En cierto sentido, yo tengo esta pesada responsabilidad. Y con este corazón yo comparto el mensaje hoy. Síganme. Es lo que nuestro Señor dijo. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús, quien es el Cristo, para que seamos capaces de seguirle con todo nuestro ser, con un corazón lleno de gozo. Oremos. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por obrar a través de esta palabra que se ha compartido hoy. Por favor, cambia nuestra vida de manera que seamos capaces de negarnos a nosotros mismos y seamos capaces de seguirte. Ayúdanos a poner esta obra de Dios como prioridad. Ayúdanos a poner esta obra de Dios como nuestra primera prioridad. Por favor, ayúdanos a vivir por la gloria de Dios, en vez de vivir por las cosas del mundo. Así seremos capaces de vivir una vida que te sigue. Una vida que te sigue sin poner ninguna condición. Una vida que te sigue sin mirar atrás. Te agradecemos muchísimo porque tú nos has dado el privilegio de ayudar al mundo. Por favor, obra nuestra vida para que no permanezcamos en el mismo lugar y no nos quedemos simplemente así como estamos. Que no nos detengamos simplemente así donde estamos. Que continuamente estemos creciendo para que seamos capaces de ayudar y de servir al mundo. Te agradecemos. En el nombre de Jesús, el Cristo, oramos. Amén.